Tenemos la gran bendición hoy día de retomar nuestro tiempo juntos como iglesia, la primera carta de Pablo a los Corintios, y comenzaremos a abordar una temática tremendamente vital para el desarrollo correcto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hablaremos durante algunas semanas en particular sobre los dones espirituales, un asunto que sabemos ha sido tremendamente distorsionado en contextos cristianos y que sabemos por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de reconocer a la luz de su verdad con todo el énfasis que éste tiene y, por cierto, con toda la necesidad que nosotros tenemos de poder ejecutar correctamente aquello que el Señor nos ha dado para poder vivir y movernos correctamente en el marco de la realidad eclesiástica, compartiendo de nuestros dones, compartiendo de aquellos regalos que el Señor nos ha entregado unos con otros para el beneficio de su gloria y para la edificación de su santo cuerpo. Pablo, por inspiración divina, se ha encargado de compartir con los corintios, en primer lugar, varios asuntos que ellos estaban llevando de una mala manera y que tenían que ser corregidos. Como muchos cristianos en la actualidad, los corintios pensaban que podía ser una buena idea el hecho de imitar la sociedad incrédula y corrompida. De alguna u otra manera pensaban que podían disfrutar del reino de Dios, pero con un pie en el reino de este mundo. Consideraban de alguna forma que podían tener lo mejor de ambas escenas. Y Pablo, por cierto, se encarga de ser muy claro para hacerles notar que eso no puede ser así. En la práctica es imposible el poder congraciarte con ambas realidades. Necesitas, si eres de Dios, vivir para Dios, conforme a los parámetros de Dios. Y si eres del mundo, por cierto, vas a ser consistente con aquello y tendrás que enfrentar el juicio que aquello implica. Por lo tanto, los 16 capítulos de la epístola, de esta primera epístola de Pablo a los Corintios, se han encargado de poder ayudar a que los creyentes puedan entender de buena manera cómo deberían vivir su cristianismo. De alguna manera podríamos llamar a todo este libro como una convocatoria a vivir rectamente, a actuar de la manera que el Señor esperaría. Y por eso tú notas a lo largo del escrito, como en el capítulo 1, el énfasis está bien puesto allá hasta el capítulo 3, en lo que significa la unidad de la iglesia. En el capítulo 4 tú puedes apreciar cómo el entendimiento sobre los siervos de Dios tenía que ser claramente entendido por los creyentes. En el capítulo 5 y capítulo 6 ves cómo la moralidad es enfatizada y el desafío de los creyentes de vivir santamente, tal como la palabra del Señor nos demanda. En el capítulo 7, la pregunta sobre el matrimonio, la soltería, el nuevo matrimonio son establecidos allá de buena forma para que los creyentes también tengan criterios claros en cuanto a cómo deben abordarlos. El capítulo 8 hasta el capítulo 11 aborda el concepto de la libertad cristiana y cómo deberíamos también nosotros proceder en consistencia con aquello que han sido los principios bíblicos establecidos sobre todas aquellas temáticas en donde Dios no es completamente directo en cuanto a una negativa o en cuanto a una afirmación. En la segunda parte del capítulo 11, la cena del Señor es enseñada ya por Pablo para ser realizada de la forma que Jesucristo mismo estableció. Del capítulo 12 hasta el 14 tenemos los dones espirituales y la manera en cómo los creyentes deben vivirlos. Y en el capítulo 15, la resurrección toma el papel preponderante para finalmente llegar al capítulo 16 y enseñar Pablo a los corintios y por alcance a nosotros lo que tiene que ver con la mayordomía, la forma correcta de servir al Señor en el marco de la iglesia. Los primeros capítulos están escritos a partir de lo que Pablo pudo aprender o investigar de los corintios. De hecho, al comienzo, en el capítulo 1, dice que los de Cloé, un grupo de personas, le informó a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 7, nos damos cuenta que lo que Pablo hace por excelencia allá es responder preguntas que los mismos corintios honestamente le habían mandado. A través de una carta y a través de unos emisarios de la iglesia, Pablo ha recibido allá una serie de preguntas que es muy interesante. No aparecen escritas textualmente, sino que más bien Pablo lo que dice, bueno, en cuanto a esto, esta es la respuesta. Por lo tanto, a partir de la respuesta, nosotros podemos instruir cuáles eran las preguntas que ellos tenían. Y con ello también una gran oportunidad para apreciar cómo los corintios, a pesar de todas sus fallas, sus defectos, esas necesidades de estar siendo enrielados a la verdad, tenían una disposición
para conocer esa verdad y tenían una disposición para no dejar de escuchar lo que realmente Pablo, como apóstol de Jesucristo, podría enseñarles. En ese sentido, y respondiendo preguntas que los corintios habían formulado, llegamos al capítulo 12, que es el capítulo que nos convoca en esta ocasión y del cual vamos a comenzar a estudiar por algunas semanas. Allá entonces, la oportunidad de aprender cuál debe ser el entendimiento correcto, la forma aceptable de llevar adelante los dones espirituales que cada uno de los creyentes hemos recibido por la gracia del Señor. Ayude que le mencione el hecho de que el asunto de los dones espirituales es tan relevante para Pablo y para lo que era su entendimiento de lo que los corintios debían asimilar, que no solamente lo trata en algunos versículos, sino más bien toma varios capítulos para eso, y tendrás el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, específicamente enfocados en lo que significa el entendimiento de aquello. Por cierto, hay otros textos de la palabra del Señor que nos hablarán de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, lo tuvimos allá en la lectura devocional, Primera de Pedro capítulo 4, Efesios capítulo 4, pero no hay ningún pasaje con la amplitud, con la minuciosidad con el cual Corintios está tratando esta temática. Por lo tanto, he orado al Señor para que Él nos ayude muchísimo para poder entender, asimilar cuál es su enseñanza real en cuanto a los dones mientras nos vamos sumergiendo allá en esta enseñanza de su verdad. Si nuestro Dios nos concede el privilegio de poder abordar estos capítulos como iglesia, bueno, podremos responder varias preguntas que seguramente en algún momento te has hecho como creyente. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuáles son? ¿Quién los tiene? ¿Cuánta importancia tienen? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Todos los dones que son establecidos en la Escritura son permanentes o algunos dejaron de existir, tenían un tiempo específico de duración? ¿Pueden los dones ser falsificados? ¿Pueden ser de alguna manera, adulterados? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esas y muchas otras preguntas el Señor nos permitirá apreciar a través del relato precioso de su palabra. Dicho eso, le invito por favor, me acompañe en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Si bien vamos a tratar durante este sermón los primeros 3 versículos, vamos a leer hasta el versículo 13 para contextualizar, que es aquello que el apóstol Pablo comparte con los hermanos allá y por alcance a nosotros. Primero los Corintios 12, versos 1 al 13, la palabra del Señor dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acompáñame en oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra y por la oportunidad que nos entregas de poder ponernos a disposición de ella, escucharla, atenderla, Señor. Discernir aquello que tú nos enseñas a través de la obra preciosa del Espíritu Santo, Señor, y poder atesorar
las lecciones que tú deseas compartir con cada uno de nosotros en relación a tu santa verdad. Gracias, Dios, porque el sentido máximo que tenemos cada vez que nos juntamos tiene que ver con glorificar, exaltar tu santo nombre. Y, Señor, nunca somos tan bendecidos en el ejercicio de aquello mientras estamos, Señor, recibiendo de ti, mientras estamos, Señor, escuchando palabras de vida eterna. Y, Señor, te agradezco porque sé que preparas nuestros corazones, porque nos traes precisamente para escuchar lo que tú deseas que escuchemos, y porque, Señor, te encargas también de modelar en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo para llevarnos un día de una manera correcta hacia ti, para presentarnos un día de una manera gloriosa y sin mancha, Señor, ante ti. Gracias por la santificación de tu palabra, gracias porque nos dices la verdad y gracias porque das entendimiento por medio de ella a los simples. Bendito sea, Señor, por aquello. Ayúdame a poder comunicar lo que usted desea a su pueblo con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el capítulo 11 de esta carta, lo que vimos allá en nuestro último tiempo juntos alrededor de lo que eran los escritos de Pablo fue básicamente aquellos asuntos de conducta que los cristianos tenían que tener presente en las reuniones públicas. Apreciamos allá, por ejemplo, cómo era tan necesario que el hombre y la mujer discernieran a la luz de la Escritura los roles que Dios había trazado para el marco eclesiástico. Continuando con esa misma idea de la forma y la conducta correcta que debemos tener en el marco eclesiástico, ahora los dones espirituales serán los tratados. De ello aprenderemos. Si vas al versículo 1 de 1 Corintios 12, nota que el texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, cuando miras allá un texto como ese, te das cuenta que el deseo de Pablo es que los creyentes puedan tener un conocimiento correcto de este asunto que sabemos ha sido tan distorsionado a lo largo de la historia. Al comenzar su epístola, Pablo reconoce que los corintios, es muy interesante, eran enormemente bendecidos con dones. En el capítulo 1, versículo 7, dice que los corintios no tenían necesidad de ningún don porque tenían todos los dones. Muy interesante. Por lo tanto, el problema no era la falta de dones, el problema de ellos fundamentalmente tenía que ver con la falta de conocimiento, es decir, su ignorancia en cuanto a cómo debían ejecutar y vivir aquello que Dios les había regalado. Es por eso que él declara ya: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y, hermanos, desconocer lo que Dios espera que sepamos siempre va a ser un gran peligro para nosotros. Estamos permanentemente utilizando un montón de frases que, aunque tratan de aliviar nuestra conciencia, no son justas ante Dios. En muchas ocasiones tú y yo tenemos que decir como excusa: bueno, es que nadie me enseñó a ser papá, es que nadie me enseñó a ser esposo o esposa, es que nadie me enseñó cómo tenía que ser, es decir, un pastor, nadie me enseñó cómo podía ser una buena oveja. Bueno, déjeme decirlo así, por más que eso suena muy común como frase para señalar, lo cierto es que no tiene asidero en cuanto a lo que significa la fuente de ayuda que Dios se encarga de darnos a través de su palabra. El que nunca lo hayas aprendido no quiere decir que Dios no quiera enseñártelo. Por el contrario, debería asegurar, tal como la palabra del Señor nos declara una y otra vez, que todo lo que es necesario para la vida y la piedad ha sido revelado precisamente por su santa palabra. Por lo tanto, no es la falta de revelación el problema, sino más bien es la ignorancia, la indisposición a querer realmente saber qué es lo que Dios dice sobre asuntos específicos. Si tan solo todos los creyentes hiciéramos el ejercicio que, si el Señor permite, queremos hacer, de ir a su palabra y mirar qué es lo que Él dice sobre los dones, cuánta confusión sería evitada, cuánto conflicto sería eliminado, cuánto problema sería naturalmente dejado de lado. Y es porque necesitamos saber, hay un deseo de parte del Señor, y Pablo lo hace muy explícito, tiene que ver particularmente con que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Nuestros errores sobre asuntos importantes en la vida, otra vez, no tiene que ver con problemas, con la falta de revelación, sino más bien con la ignorancia que tristemente muchas veces necesitamos asumir. Dios nos ha dicho todo lo necesario, por lo tanto, es nuestro deber aprenderlo. Y Pablo comienza esta porción haciendo eco de una frase que es mucho más común de lo que tú y yo pensamos.
Él dice allá en este versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es muy llamativo aquello porque la usa en varios asuntos que por lo general sí tendemos a desconocer. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, un texto que ya hemos apreciado en el pasado como iglesia, el texto señala, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, note, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y lo que tienes allí es un deseo muy, pero muy precioso de parte de Pablo, de querer que los hermanos corintios pudiesen asimilar que las lecciones del Antiguo Testamento eran muy importantes como enseñanza para nosotros. Es que las escenas que aquellos hombres de Dios vivieron en su historia y que aquellos que aún rechazaron a Dios vivieron en su historia son tremendas lecciones para nosotros, ya sea para saber lo que tenemos que hacer, como para saber lo que no deberíamos nunca hacer. Entonces, Pablo dice, no ignores sobre la importancia del Antiguo Testamento, no ignores sobre el valor que tiene todo el consejo de Dios, no ignores las historias necesarias que Dios ha compartido con nosotros, porque a partir de aquello, obviamente, hay fundamentales lecciones que tú y yo podríamos aprender. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, Pablo dice lo siguiente, compartiéndoles sobre la oposición que como siervos habían recibido ellos y que obviamente sabía que los mismos corintios podían recibir por ser fieles a Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdidos la esperanza de conservar la vida. Note allá lo interesante del texto. Pablo está explicándoles por qué no habían logrado avanzar de la manera que querían avanzar. Y la razón que menciona para argumentar aquello es porque había recibido tremenda y gran oposición. Bajo esa misma lógica, él desea que los creyentes no ignoren, bajo ninguna perspectiva, que claramente hay dificultad, hay opresión, pero también puede encontrarse en el Señor correcta esperanza. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, un texto que seguramente es mucho más conocido para usted. El relato dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es obvio allá que lo que Pablo quiere hacer es poder animar a los hermanos a que no ignoren que hay esperanza en relación a los creyentes que han muerto, porque hay esperanza de vida, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Dios ha ofrecido resurrección. Y allá un tremendo pasaje, tremendos asuntos, de alguna manera representativos de elementos que Pablo y evidentemente Dios quisiera que los creyentes no ignoraran. Finalmente debería decir, cada texto, cada palabra, cada letra de la revelación divina revelada a través de la palabra, por cierto, es la demostración de Dios de que quiere que tú y yo conozcamos su verdad, que quiere que tú y yo le conozcamos a Él y que, por cierto, podamos movernos confiadamente en seguridad, no inconstantemente, ni como aquellos que no tienen esperanza, sino más bien firmes en lo que significa la revelación que Él nos ha compartido. Es obvio, hermanos, que lo que Pablo está haciendo acá es una exhortación, es una amonestación. Es evidente que él quiere llamar la atención de la audiencia. Él quiere decirles, hermanos, es decir, no quiero que sigan en el estado en el que están, porque por cierto, en el que están es un mal estado. La ignorancia no es una buena ayuda para la vida, no es una buena ayuda para saber cómo movernos. Pero aún dentro de cada mensaje de exhortación, es precioso ver cómo él siempre tiene palabras de ternura, de cercanía, de afecto familiar que utiliza para poder comunicar a otros lo que quiere decir y les llama hermanos. Es que claramente él sabe, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hace eco de esa familiaridad tan íntima, tan preciosa que en la familia podemos tener para decirnos la verdad, para enseñarnos cada vez que tenemos que ser enseñados, para ayudarnos a corregir lo que debe ser corregido.
Dicho aquello, entonces, confirmamos que en cuanto a los dones espirituales no hay un asunto tabú, no hay asuntos que Dios no quiere que conozcamos que francamente sean fundamentales. Todo aquello que es necesario de ser sabido, Dios se ha encargado de compartirlo y sostenemos con expectativa todo aquello que será nuestro tiempo alrededor de la palabra, aprendiendo sobre los dones, porque precisamente Dios ha dicho que no quiere que seamos ignorantes con respecto a este asunto fundamental. El deber de creyente entonces es conocer lo que Dios ha dicho y obedecer lo que el Señor ha señalado. Si me acompañas en tu Biblia, por favor, al versículo 2, 1 Corintios 12, versículo 2. El texto dice lo siguiente: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y lo que Pablo va a hacer acá es compartir sobre el contexto en el cual él va a cifrar la enseñanza sobre los dones. ¿Es importante el contexto? Por cierto que lo es. ¿Es de alguna manera relevante algunas escenas que hemos vivido en la vida para prejuiciar muchas veces ciertas interpretaciones de la verdad? Claro que sí. La historia que tenemos de alguna u otra manera en algunas ocasiones está afectando nuestra comprensión de la verdad, y la respuesta es sí. Por lo tanto, necesitamos conocer el contexto para entender por qué Pablo dice lo que dice y por qué muchas veces existe la confusión, que en muchas ocasiones también apreciamos. Aquí lo que tenemos es una entrada directa de Pablo, que lo que desea hacer es hacer recordar a su audiencia sobre la vida pasada. De hecho, les dice: sabéis o reconocer o reconozcan que cuando eran gentiles, y la idea del término gentiles allá básicamente es asociado al término no cristiano, tal como lo utiliza Pablo allá en 1 Tesalonicenses 4:5 o 1 de Pedro, allá el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, versículo 12, haciendo una clara separación de lo que era la vida en Cristo con su vida sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo básicamente como alguien que no estaba adosado a la verdad. Allá la idea de por qué Pablo utiliza ese término. De hecho, por eso algunas versiones bíblicas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, traduce ese texto de la siguiente forma: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Queridos, ciertamente la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto eran gentiles. Y eso, desde luego, implicaba un involucramiento directo con el paganismo. Ellos vivían básicamente conforme al trasfondo en el cual habían nacido. Y tú y yo sabemos algo del trasfondo de los corintios. Básicamente tenemos allá un montón de idolatría, tenemos un montón de inmoralidad asociada a un culto religioso, tenemos un montón de prostitutas que son parte de las sacerdotisas del templo más grande que existía en Corinto. Entonces, por ende, las personas que nacen en ese contexto, bueno, básicamente asumen eso, más aún cuando estimula tu carne, más aún cuando sabes que no genera ningún nivel de compromiso mayor con lo que significa algo que vaya en contra de lo que significa tu propio placer. Por lo tanto, allá están los corintios viviendo esa realidad sin Cristo, involucrados activamente con el paganismo y un montón de escenas asociadas a aquello. La idolatría es parte de su pasado. El problema es que esa idolatría estaba arrastrándoles hasta ahora, incluso después de que habían conocido a Cristo. Hay verbos ahí interesantes, erais, que tienes en tu Biblia, o el participio arrastrados que aparece allá en nuestro texto, que connotan básicamente la idea de una fuerza exterior que les está llevando, les está atrayendo básicamente a lo que era esa vida pasada. Y eso obviamente era tristísimo, tristísimo. MacArthur hace una mención aquí que vale la pena compartir, leo para usted: una de las ideas falsas más comunes acerca de la vida impía, una idea errónea que por cierto tienen muchos creyentes inmaduros, es que es libre en contraste con la vida cristiana, que está limitada con restricciones rígidas. Como Pablo enseña en este pasaje, lo opuesto es la verdad. El que no es creyente vive cautivo del pecado y de Satanás. De hecho, siendo incrédulo puedes elegir la clase de pecado que vas a llevar adelante, pero no puedes escoger entre pecar y no pecar. Estás completamente lanzado hacia lo que significa la realidad del pecado.
Es que, mis hermanos, la Biblia nos enseña que los incrédulos son esclavos del pecado, son esclavos de aquello que no pueden dejar, se encuentran completamente atrapados frente a lo que significa la realidad de esa vida, en donde Satanás es su padre, en donde el Dios de este siglo tiene la preeminencia, en donde ellos se sujetan básicamente a aquella atadura del pecado. Y por lo tanto son arrastrados constantemente hacia el mal y la idolatría. Esa era la evidencia palpable de aquello en la vida de los corintios. De hecho, dice básicamente que en su vida no cristiana ellos eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Había algo, una fuerza que estaba básicamente haciendo que ellos fuesen empujados hacia esta vida de idolatría. Ahora, tiene mucho sentido cuando tú avanzas en tu estudio de la palabra y te das cuenta, por ejemplo, tal como hemos notado en 1 Corintios 10, que Pablo dice que los ídolos no son otra cosa que demonios. Demonios. Muy interesante. Quiero mostrarles eso, porque realmente hay una enseñanza increíble. Cuando Pablo se encarga de describir a los ídolos, los describe bajo la terminología de mudos. La idea básicamente es que son inertes bajo la lógica de su realidad. Son hechos por seres humanos y básicamente tienen boca, como dice el Salmo 115, pero no hablan. Es decir, no tienen ninguna capacidad para poder satisfacer las necesidades reales de sus adoradores. Ninguna capacidad para poder satisfacer aquello que es una real y verdadera necesidad. Pero son precisamente esos ídolos mudos los que son usados por los demonios para atraer, engatusar, atrapar a las personas. Por eso de pronto te preguntas, ¿cómo hay gente que puede estar toda su vida hablándole a alguien que no le responde? Está atrapado. Que puede estar toda su vida así cumpliendo ciertas metas, ciertos desafíos, ciertas mandas, ciertos compromisos a alguien que no le dio lo que recibió. Y alguien que ni siquiera puede responder frente a lo que estás haciendo. Es que la única forma de entender eso es básicamente dimensionarlo a la luz de la Escritura. Son ídolos mudos, no tienen ninguna capacidad per se para poder realmente satisfacer tu corazón, pero también son usados por los demonios al punto de que pueden, aún en su incapacidad, mantenerte atrapado. Y hermanos, no necesitamos pensar en ídolos solamente en la escena de imágenes físicas. Cualquier cosa que te aleja de Dios califica precisamente en esta escena. Algo que está básicamente en el contexto de un incrédulo arrastrándote constantemente hacia lo que es impropio, incorrecto. Ahora, tú te podrías preguntar por qué Pablo, en el contexto de los dones espirituales, está hablando de esto. ¿Cuál es el sentido de Pablo de hablar sobre la vida pasada de los corintios y esta práctica constante que ellos tenían de ser arrastrados, cuando Cristo no estaba en sus vidas, hacia los ídolos, Y bueno, quizás debería decirlo así. Así como el propósito de las personas cuando quieren falsificar algo es falsificar algo que sea valioso, ¿sí? Porque obviamente quiere sacar provecho de eso. Nadie quiere falsificar algo que no vale nada, ¿o no? Es decir, de la misma manera, Satanás se encarga de falsificar algo que es tremendamente valioso. Y hermanos, los dones espirituales son tremendamente valiosos y vitales. Es decir, Dios le ha dado a cada creyente aquella razón de ser en su vida para ser parte de su pueblo. El don espiritual es básicamente el regalo más precioso que Dios te ha dado después de la salvación para que tú puedas servir a otros con liberalidad, puedas ver su mano a través de ti obrando para el beneficio del pueblo del propio Dios. Obviamente un sentido profundo de satisfacción se puede experimentar cuando estás ejecutando el ejercicio de ese don. Por lo tanto, podrías imaginar cómo Satanás tiene todo el deseo del mundo para tratar de falsificar, tratar de adulterar el concepto que los creyentes tienen de los dones, tratar de limitar cualquier concepto correcto que Dios establezca en su palabra para que la gente pueda seguir atrapada en pequeñas concepciones, ambiguas concepciones, falsas concepciones. Hermanos, lo que realmente estaba pasando con los creyentes en Corinto es que tendían a igualar aquellas experiencias que ellos habían vivido mientras eran arrastrados por los ídolos en los cultos idolátricos, paganos, satánicos, con lo que era la experiencia espiritual de los dones que ahora estaban viviendo como cristianos.
Y déjeme decir que hasta cierto punto le vas a encontrar sentido a aquello porque es parte de lo que te ha pasado. Si tú vienes de un trasfondo en donde has vivido básicamente paganismo, bueno, te cuesta mucho llegar al camino del Señor y dejar ciertas cosas que asumes que a lo mejor no son tan malas. Es que siempre las hiciste, siempre las experimentaste, por lo tanto tiendes a pensar que deberían seguir siendo así. Entonces algunos de ustedes, por ejemplo, cada vez que lleguen en la mañana, porque básicamente están acostumbrados a su vida pasada, al entrar por la puerta van a persignarse. Otros me van a decir Padre, algunos me dicen Padre. Y es porque de alguna manera, y simplemente para ilustrarlo, es decir, hay ciertas cosas que tienen que ver con nuestro pasado que tienden a, es decir, todavía acompañarnos. Estará bien, estará mal, eso que hice era bueno o era malo, pero se sentía bien. Por lo tanto, asumo que debería seguir sintiéndose igual. Y bueno, en el contexto de los corintios, experiencias espirituales incorrectas, pasadas, estaban siendo ahora arrastradas a lo que eran las experiencias correctas, pero ellos estaban básicamente poniendo aquello que tenía que ver con su trasfondo para tratar de hacerlas similares a lo que en la práctica no debía ser, bajo ninguna perspectiva similar. Hermanos, así como en el pasado los demonios arrastraban a los incrédulos a un montón de sensaciones particulares, bueno, ellos pensaban entonces que los dones debían funcionar igual. De hecho, te vas a dar cuenta mientras avancemos en los estudios del capítulo 12, 13 y 14, cómo ellos le daban tanto énfasis a aquellos dones que parecían más llamativos, ¿o no? Es porque mientras más llamativo, mientras más fuerte sea la experiencia, mientras más emocionante y apasionante sea para todos, así tendría que ser lo mejor, ¿o no? Y Pablo casi que ocupa todo el tiempo para estar diciendo, no es así, no es así. Hermanos, no es extraño que en el contexto de los corintios, todo aquello que estaba asociado a las religiones de misterio, tan evidente lo que era su práctica pagana, como prácticas como éxtasis, sensaciones estáticas, diría básicamente cantos hipnóticos, sentimientos eufóricos, trances, etcétera, 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 que eran parte de lo que hacían todo el tiempo en estos templos idolátricos, pensaran que era exactamente lo mismo que tenían que hacer cuando básicamente estaban ahora en la casa de Dios, el templo del Dios viviente. Recordarás, lo veremos más adelante, Pablo dice, cuando entren personas al templo de Dios y los miren hacer lo que están haciendo, ¿no van a pensar que están todos locos? Y es porque de alguna manera pensaron que podían llevar a Dios y la lógica de los dones espirituales, aquello que era precisamente todo que Dios les sacó de su vida, toda aquella escena de donde Dios les sacó. Y hermanos, es absolutamente terrible atribuir actividades paganas al Espíritu Santo, hacer pensar que en la práctica todo aquello que tenía que ver con escenas de las cuales Dios te sacó, son escenas que ahora puedes justificar bajo el nombre de Dios o de su Santo Espíritu, cuando realmente Dios jamás dijo que serían parte de Él o de su Santo Espíritu. Si me acompañan en su Biblia, por favor, tenemos allá el punto número 3, la constatación, la prueba, la evidencia, la práctica. ¿Cómo te das cuenta cuando lo que estás haciendo es parte de lo que Dios espera sea entendido bajo su don espiritual, bajo su regalo espiritual y no bajo la falsificación del mundo o de Satanás, ese intento de mezclar la verdad con el error que ha generado tantos daños en la iglesia de Cristo? Mira versículo 3 en tu Biblia, dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos, esto es increíble, no solamente por lo que dice, sino por lo que está apuntando a que era parte de la realidad de la iglesia. Lo que Pablo acaba de mencionar es precisamente aquello que era parte habitual del culto que los creyentes corintios llevaban. Precisamente él va a utilizar esa escena para enseñarles cómo darse cuenta cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios, cuando algo es verdadero de parte de Dios o cuando es básicamente una falsificación.
Y de hecho el primer aspecto de la prueba es negativo. Él dice, note, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Conoce la palabra anatema o no? Maldito. ¿Sabes lo que está pasando? En la iglesia en Corinto había alguien que de pronto se levantaba y decía, Jesús es maldito. Y así, y así. Y de pronto tenían otro servicio y de pronto alguien se levantaba y decía, Jesús es maldito. Y sí, amén. Y eso suena tan extraño de pensar o de imaginar, pero era parte de lo que estaba pasando. Hermanos, podríamos preguntarnos, ¿quién hace eso? ¿Lo hace un creyente y lo hace un incrédulo? Y déjeme decirlo así, es decir, apunta a que son personas profesantes. De hecho, es decir, nadie tiene el Espíritu, es decir, de Dios, llama anatema a Jesús. Es decir, básicamente allá hay un desafío hacia personas que estaban dentro del marco de la iglesia, que estaban básicamente exclamando palabras que son un contrasentido para lo que significa la realidad de un creyente. Pero otra vez, si tratas de pensar en el pasado de la vida de ellos, tratas de pensar que quieren replicar ciertas escenas que estaban básicamente haciendo toda su vida en el pasado, bueno, ahora están, llevando todo eso acá y están lidiando con lo que significa aquello. Y aunque es difícil reconstruir una circunstancia histórica en la cual la iglesia en Corinto escuchara y aprobara palabras semejantes a estas, tan duras como estas, lo cierto es que eso era lo que estaba pasando. De otro modo, Pablo no habría tomado tiempo para ilustrarlo de una manera tan específica y tan gráfica para ellos. Por más sorprendente que sea, la persona que hace tal declaración tiene que haber sido alguien que era parte de un culto cristiano, participaba en la escena de una iglesia y en ese contexto básicamente está declarando lo que declara. Ahora, la mención, Jesús es anatema o Jesús es maldito, tiene que haber sido hecho en un contexto que claramente a Pablo le pareció reprochable. Obvio que todo está apuntando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 del culto cristiano, de la manera en cómo nos relacionamos mientras estamos adorando a Dios dentro de lo que significa esta casa de Dios, el templo del Dios viviente. La única explicación lógica es que estos son asuntos que ocurrieron en asociación con la adoración cristiana y que de pronto en todo el proceso de adoración alguien decía, Jesús es anatema, y listo, y avanzaban. Ahora, ¿cómo es posible tolerar algo así? ¿Cómo es posible que una iglesia pudiese estar dejando que algo así pasara sistemáticamente y no hacer aparentemente nada, al punto que Pablo lo ocupa como un ejemplo palpable, ¿o no? Y es obvio que no tiene que haber sido algo que pasó una vez, porque era muy fácil que los corintios dijeran, yo nunca escuché algo así. Tiene que haber sido algo tan concreto, tan constante, que para los corintios leerlo era como, wow, tiene razón, ¿verdad? El hermanito. La única explicación lógica es que estos son asuntos que ocurrieron en esa asociación, en la adoración, en el marco de la asamblea. Y básicamente la razón por la cual se lleva a cabo es porque estamos tolerando ciertas prácticas que eran parte del pasado y que por más absurdas que sean, nos parecen emocionantes, excitantes. De alguna manera, la forma en cómo la persona se expresa nos parece tan llamativo que tiene que ser cierto. Y obviamente, hermanos, diciendo la verdad, en esto es básicamente algo muy similar a lo que vemos en muchas congregaciones. Alguien que ni siquiera sabe lo que está diciendo, pero suena convincente, ¿o no? Amén. Y hay historias de personas que tratan de orar de una manera pomposa y que ni siquiera saben lo que dicen, como aquel hombre que oró diciendo, Señor, mándanos concupiscencia. Amén. Mal deseo, ¿no? Mándanos deseos de la carne, no era una buena idea. Hasta aquella persona que repite palabras que no sabe explicar ni entender en un idioma que tampoco se sabe descifrar, pero que todas las personas dicen amén sin saber siquiera qué es lo que se está expresando, qué es lo que se está diciendo.
Hermanos, este es el único sentido en que se puede llegar a una comparación con la inspiración frenética del versículo 2, en donde él está diciendo que así como en el pasado eran arrastrados a los ídolos y a las prácticas impropias, bueno, los creyentes todavía no habían afirmado correctamente su fe y su convicción, por lo tanto estaban siendo tentados a ir básicamente a lo que eran las prácticas anteriores y, bueno, decir cosas que eran un sinsentido, pero que parecían llamativas o importantes, muy importantes. Personas entusiastas tienden a ser personas que cautivan nuestra atención. De alguna manera, personas entusiastas nos hacen querer seguirles. Bueno, en ese contexto podrías decir una aberración tan grande como esa, y debemos cuidarnos de caer en ese error. Pablo advierte contra esta inclinación natural, la persona que se arriesga a caer bajo el control de fuerzas que están fuera de lo que significa la norma bíblica, no tiene ninguna garantía de lo que significa la inspiración de nuestro Dios, la fuerza de nuestro Dios. Cuando estás buscando fuera de la fuente bíblica la verdad, vas a cometer errores que son terribles. Y por más convincente que sea, por más que sigan personas lo que tú estás diciendo, por más que repitas tu mismo discurso y otros estén dispuestos a repetirlo también, lo cierto es que en la práctica no tienes ninguna garantía de que Dios está allí bendiciendo. Por el contrario, tienes una gran expectación de juicio por estar yendo en contra del desafío máximo que tenemos, ir a la verdad y decir la verdad y nada más que la verdad. En un estado de emocionalismo descontrolado, muchas personas pueden decir muchas cosas. Y así como usted, cuando está emocionado, dice cosas que después se arrepiente de decir, pucha que te quiero. Y después se da cuenta que no lo quiere tanto. Debería decir, en un marco en donde se fomenta todo aquello que está fuera del marco de lo que la Escritura ha señalado y por ende se enfatiza todo lo que está más cerca a mi pasado. Bueno, básicamente no tendrá buena esperanza. Podría estar maldiciendo a Jesús. El vocablo anatema, por cierto, señala la influencia judía. Esto es muy interesante. Los judíos utilizaban ese término para hablar básicamente de una persona que estaba siendo excomulgada o sacada de un marco de privilegio. De hecho, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, estaba establecida esta idea: maldito todo aquel que muere en un madero. Y sabemos que Jesucristo refleja precisamente eso en la cruz. Él es maldito por nosotros. Él carga el peso que tú y yo deberíamos cargar. Era una palabra muy común en la lógica judía. Por lo tanto, es muy probable que lo que está pasando acá es que la influencia que están recibiendo los corintios no solo tiene que ver con un pasado idolátrico pagano abiertamente, sino también con una influencia judía dentro del marco eclesiástico que trataba de decir o hacer o enfatizar ciertos términos que no eran correctos. Y sabemos que los corintios tenían influencia judía. Recuerda que al principio algunos de los que se dividían, es decir, por líderes, seguían a Pedro, decían yo soy de Pedro. Por lo tanto había influencia judía con eso. Por cierto que también sabemos que hay varias proclamaciones hebreas de falsos profetas en 2 Corintios, mencionando que habían judaizantes falsos que estaban con falsedad engañando a los creyentes, engañándoles. Y aquí tenemos entonces una maldición, una palabra usada por los judíos, aplicada a Cristo, Cristo sea maldito. Por lo tanto, resulta una expresión fuerte de condenación, más fuerte de lo que podría pronunciar cualquier persona. Ahora, usted podría pensar, ¿por qué otra vez es permitido eso en un contexto de reunión cristiana? Y bueno, debería decir, una explicación para eso tiene que ver con las fuertes herejías que también se introducen dentro de las iglesias. Mire, en el siglo II surge con tremenda fuerza, es decir, se hace completamente grande la escena de un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos básicamente lo que hacían era que separaban a Cristo de Jesús. Déjeme explicarlo así. Había un Jesús humano y básicamente ese Jesús humano en el momento del bautismo tiene el privilegio de poder recibir la escena del Cristo. Es decir, ahora el Espíritu de Dios está con él. Y antes de morir, ese espíritu deja de estar con él. Entonces, el que muere, básicamente, no es Cristo, sino simplemente una persona material, sin ningún valor
allá específico. Obviamente esa descripción de Jesús es completamente errada de lo que significa la verdad bíblica. Los gnósticos le daban mucho valor a lo que significaba la idea de si el espíritu, nada de valor al cuerpo, por lo tanto el cuerpo era inútil. Si Cristo no tenía valor, obviamente antes del bautismo porque era humano y después en su muerte, bueno, estás predicando un Cristo distinto. Pero los gnósticos, si bien tienen un gran auge, al punto que en Primera de Juan tenemos grandes declaraciones en contra de ellos, acá en la historia de Corintio están comenzando con sus primeras expresiones. Y son parte de lo que significa la realidad de la iglesia. De hecho, hay varias expresiones que nos pueden ayudar a ver esa influencia herética dentro de la iglesia. Cuando tú llegas al final del libro de Corintios, notas como en el capítulo 16, versículo 22, el texto dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso tiene un sentido. Es decir, si hay personas que dentro de la iglesia están diciendo que Jesús es anatema, bueno, esta es la verdad. La verdad es que si no lo amas, eres anatema. ¡Wow! En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, note lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, note, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, note, predicando, note, a otro Cristo, a otro Jesús, note eso. Ni siquiera está predicando a otro hombre. Es de Jesús, pero adulterado, falsificado, cambiado. Que el que hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, note, bien lo toleráis. Los corintios tenían ese problema, es que luchaban con la influencia externa de su pasado, que básicamente les hacía llevar prácticas paganas a la adoración a Dios, pero también luchaban con influencias internas dentro de la iglesia, con herejías que se estaban levantando y que hacía que las personas dijeran cosas que eran aberrantes. Y ahí está. La presencia de esta y otras aberraciones, mis queridos, doctrinales entre los corintios, como su equivocación con respecto a la resurrección, hace que Pablo en el capítulo 15 tenga que hacer todo un relato sobre qué consiste, qué es la resurrección. Y fue la presencia entonces de la herejía lo que hizo que entrara, bueno, básicamente en las palabras, Jesús sea anatema. Esta herejía que negaba la verdadera unión del Jesús histórico con el Cristo que había sido declarado. Y con eso, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir que si hay algo que hace que los dones sean mal entendidos y mal aplicados, es que tengas mala doctrina. Tienes una mala doctrina, te dejas influenciar rápidamente por las modas populares del contexto. ¿Piensas que aspectos de tu pasado que Dios rechaza bíblicamente pueden ser llevados a la iglesia? Total, pareciera que suena bien. ¿O piensas que hay cierta influencia que está surgiendo dentro de personas en la iglesia y que suenan con algo de sentido? Y Pablo frente a eso diría, no, ese camino no es el correcto. Francamente sería impropio, porque honestamente se están alejando de la verdad enseñada y predicada. La verdad revelada de nuestro Dios. Entonces, en el marco de los dones espirituales, si había algo que demostraba cuando estos estaban siendo mal llevados, era cuando las personas que estaban influenciando a otros y que estaban practicando esos dones tenían mala doctrina, no conocían la verdad, eran fácilmente influenciables y estaban tremendamente cautivados con la idea de mezclar lo que estaban experimentando y viviendo con aquello que era parte de su pasado. Y hermanos, allá una gran señal para nosotros, es decir, cualquier práctica que nos parezca espiritual, que cumple con esos requisitos, francamente tiene que ser desechada, descartada. Pero tenemos también un aspecto positivo. Vuelve al versículo 3, por favor, de 1 Corintios 12. El texto dice al final, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y esto tiene, grandes, pero grandes aristas que vale la pena que tú y yo consideremos. En primer lugar, es una confesión absoluta del señorío de Cristo. Si realmente tienes el Espíritu del Señor, vas a confesar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor.
Y esto tiene mucho sentido, no solamente en relación a tu declaración verbal, sino también en lo que significarán tus prácticas para reflejar aquello. Si Jesús es tu Señor, bueno, vas a estar dispuesto a obedecerle. Eso es lo que hace un siervo con su Señor. Lo que el Señor diga es lo que hago. Lo que el Señor me manda a hacer es lo que estoy dispuesto a realizar. Lo que el Señor me enseña es lo que estoy dispuesto a seguir y transmitir. Esta doctrina del señorío de Cristo ha sido tan atacado incluso por grupos dentro del evangelicalismo que básicamente lo hace tan terrible, tan terrible. Personas que dicen que simplemente debes creer en Jesús como tu Salvador, pero no tu Señor. Por lo tanto, es un objeto que te sirve para salvarte, pero básicamente no tienes ningún compromiso con Él en cuanto a obediencia o relación. Pero cuando ves la Biblia te das cuenta que debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando te das cuenta de las expresiones bíblicas de lo que significa Señor mío y Dios mío en Tomás, que declaran el carácter soberano de ese Jesús a quien debes estar dispuesto a seguir. Cuando te das cuenta que el que es un verdadero creyente es el que hace la voluntad, no simplemente el que dice Señor, Señor, logras apreciar que el valor y el peso que está establecido en una declaración como esa es sorprendente, sorprendente. Por eso nadie puede llamar a Jesús Señor si no lo hace por el Espíritu Santo. Es porque solamente la verdadera obra del Espíritu Santo puede hacer que alguien correctamente pueda decir y vivir conforme al señorío que Cristo merece. Ahora hay algo más que creo que vale la pena señalar con eso. Ese término Señor es el mismo término en el Antiguo Testamento que se utiliza para describir en la práctica el carácter divino de Jehová. De hecho, cuando en Éxodo capítulo 3 Moisés le pregunta a Jehová, bueno, si las personas me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Bueno, él dice, diles que yo soy, te he enviado. Esa misma palabra yo soy, que es la descripción específica del nombre de Jehová, es la traducción que se utiliza en el griego para describir el término Señor, kurios. Ahora, la implicancia teológica de eso es potente, tremendamente potente. La idea básicamente tiene que ver con un entendimiento completo de Cristo. Si realmente sabes quién es Cristo, con todo lo que implica Cristo, puedes vivir correctamente aquello que se desprende de nuestro Dios. Los dones espirituales pueden ser completamente disfrutados, experimentados, pueden ser completamente entregados al servicio de otros, cuando tienes una noción clara de nuestro Señor Jesucristo. Cuando realmente eres un verdadero creyente y vives consistentemente con lo que significa aquella realidad. Es que ¿por qué tendrías algún deseo de querer ir en contra de la voluntad de Cristo si eres de Él? ¿Por qué quisieras enfatizar algo que tiene que ver con cualquier cosa menos Él si realmente reconoces que eres su propiedad? Y aunque es una tentación recurrente, lo cierto es que debe resaltar la realidad de nuestro Señor, la realidad de nuestro Señor. Cuando alguien decía que Jesucristo era el Señor, estaba en la práctica diciendo que Jesucristo era Dios, era quien estabas dispuesto a seguir, a obedecer, a quien estabas dispuesto obviamente a entregar tu vida por completo porque reconocías lo que era. Esa es la razón por la cual algunos querían apedrear a Jesucristo porque Él se hacía igual a Dios, es porque era Dios. Y esa es la razón precisamente por la cual se levantó con tanta fuerza el ataque de los líderes religiosos hacia Él, porque se atribuía básicamente aquello que le pertenecía a Dios. Esto, hermanos, es precioso. Solo puedes creer que Jesucristo es Dios porque el Espíritu te permite creerlo. Eso dice la Escritura. Esa es la razón por la cual hay un montón de sectas, por ejemplo, que no pueden aceptar que Jesucristo es Dios. ¿Sabe por qué? Necesitan el Espíritu Santo para creerlo. Y por la gracia del Señor, tenemos la maravilla de poder disfrutar de lo que significa su realidad. Una realidad correcta, una realidad bien trazada, una realidad que se desprende de una verdad que ha sido claramente revelada. Hermanos, la solidez para transmitir una imagen adecuada de Cristo, no solo como el Hijo del Hombre, sino también como el Hijo de Dios, caracteriza a aquella persona que va a poder experimentar correctamente el don espiritual que tiene. Este es el punto de Pablo. Así como las personas que básicamente se dejen llevar por su pasado pagano
o se dejen llevar por herejías que se levantan en contra del conocimiento de Dios, no son la autoridad para determinar qué es un don espiritual, ni mucho menos practicar ese don. Lo cierto es que aquella persona que reconoce que Jesucristo es verdaderamente lo que la Biblia dice que es aquella persona que con tranquilidad, porque será dependiente a la palabra, con liberalidad, porque será obediente a lo que la palabra del Señor señala, porque se sujetará al texto bíblico, lejos de la intención que muchos tienen, que básicamente liberarse de cualquier cosa para hacer lo que consideran que es mejor, será precisamente aquella persona que podrá experimentar la maravilla del don del Espíritu Santo. Lo que una persona de verdad cree acerca de Cristo Jesús es la prueba de que si lo que enseña o no enseña es del Espíritu Santo, si lo que vive o no vive es o no es del Espíritu Santo. Y mis queridos, con esto, básicamente lo que hacemos es sentar la misma base que Pablo está sentando con los corintios. Él está tratando de dejar muy en claro allá esta idea de no se trata de lo que pensaste, lo que te dijeron, lo que hiciste, se trata de lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios no quiere que seamos ignorantes en cuanto a lo que ha sido su revelación. Y el desafío que tú y yo tenemos, no solo ahora, sino que siempre, es ir a la verdad, lo que diga la verdad, lo que enseña la verdad, lo que proclama la verdad, lo que demanda la verdad, lo que profesa esa verdad. Acompáñame en oración. Señor y Dios, te damos enormes gracias por permitirnos pasar este tiempo, Señor, estableciendo esta base necesaria que tu palabra nos establece para poder solidificar en nuestra convicción lo que significa, Señor, tu obra. Y, Señor, qué cosa más preciosa es pensar en los dones del Espíritu Santo, pensar en el regalo precioso que has dado a tus hijos para poder disfrutar la vida, el servicio, la comunión en el marco del cuerpo de Cristo. Señor, gracias porque nos revela lo que es necesario, porque nos ayuda, Señor, a sostener asuntos que debemos mantener lejos de nosotros. Pero también, Señor, nos demandas a poder acercarnos a las convicciones que son fundamentales. Señor, la doctrina es importante, lejos de la crítica que muchos pudiesen querer hacer, de que la doctrina no es relevante, de que simplemente debes creer en Jesús y nada más importa. Deberíamos decir que francamente es un error enorme, es porque creer en Jesús de la forma que debe ser creído es 100% doctrinal. Es un entendimiento que se establece en la verdad, se enseña en la verdad, se declara en la verdad y se vive en la verdad. Por lo tanto, Señor, no queremos ser ignorantes en cuanto a aquello que tú esperas podamos conocer. Y queremos, Señor, ser diligentes en entender que no se trata de nosotros, ni como nosotros lo habríamos hecho, ni como yo pienso que debería hacerse, ni como yo creo que sería mejor o más llamativo para otros, sino que se trata de tu verdad y nada más que tu verdad. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Permítenos, Señor, poder glorificarte en fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.